Facebook, dame unos segundos. Se está conectando. Se está conectando. Se está conectando. No sé qué pasa, no se conecta. No se conecta. Ah, ya. A ver. Listo. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este 18º programa Encuentros BCE. El día de hoy, jueves 1 de octubre, que lo transmitimos en vivo a través de la cuenta de Facebook Live del Banco Central. Mi nombre es Fernando Jurado Grijalva y el tema sobre el cual vamos a conversar el día de hoy es el panorama de la opinión pública en el Ecuador. Me acompaña el doctor Ángel Polibio Córdoba. Muy buenas tardes, doctor Córdoba. Bienvenido. ¿Cómo está? Mucho gusto. Pues bastante bien y todavía mucho mejor con el Banco Central, una institución a la que yo serví por muchos años. Adelante. Muchas gracias. El doctor Ángel Polibio Córdoba Calderón obtuvo su doctorado y máster en la Universidad de Michigan. Cuenta con un trabajo postdoctoral por la Universidad de Harvard. Su título de tercer nivel lo obtuvo en la Universidad Central del Ecuador. Por 10 años fue director de proyectos de Naciones Unidas en Colombia, México y varios países de Latinoamérica. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de la Corporación Andina de Fomento y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Cuenta con una amplia experiencia y trayectoria en el sector público, en las ramas de recursos naturales, energía, agricultura y banca central. Ha sido profesor universitario en Colombia, México, Estados Unidos y Ecuador. Es presidente ejecutivo de Sedatos, afiliada a Wing Gallup International. Fundador y presidente de la Asociación de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública del Ecuador. Es miembro del Econometrics Society y Asociación Mundial de Agencias de Opinión Pública, WAPO. Autor de varios libros, su última publicación es La fuerza de la opinión pública en el Ecuador y Un Ecuador en perspectiva del año 2019. Nuevamente, bienvenido, doctor Ángel Polibio Córdoba. El tiempo es suyo, agradecemos su tiempo y su presentación. Muchas gracias, Fernando, y a todos los que nos están escuchando. Esta es una presentación que yo la he denominado dentro de lo que es el manejo de la opinión pública, el respeto a la opinión pública. ¿Por qué? Porque la opinión pública es la que siempre hace lo posible para que en el país pues, se haga algo que beneficie a todos. Haciendo un breve resumen de cómo se ha manejado la opinión pública en la historia, tenemos que destacar que el Ecuador es un país con una población en su gran mayoría honesta, que lucha por que impere la democracia y desde luego repudia la corrupción. Con los años la opinión pública ha tomado fuerza, especialmente en el destino del Ecuador. Pero ha sido ofendida y traicionada por falsos líderes políticos, sociales, de empleadores y de trabajadores. La opinión pública a lo largo de la historia es lo que nosotros justamente estamos también con un libro en imprenta, que no seamos solamente la opinión desde la nueva democracia que comenzó en el año 1978-79, sino pues desde el origen mismo del Ecuador en la colonia. Los gobiernos que manejaron al país en los primeros 118 años de república, en su mayoría fueron designados por asambleas
pero que estaban conformadas estas por menos de 30, 40 o 50 miembros, por mandato desde luego del poder económico, militar y eclesiástico, no de la población. La votación promedio fue menor a 5%, y eso pues sobre todo desde el año 1948 con la elección de Carlos Plaza Lazo y la participación eleccionaria que superó el 61%. Yo quiero compartir con ustedes también mi pantalla, ¿no? Y no sé si lo están haciendo. Todavía no. Share. Yo le confirmo cuando esté. ¿Ahí están compartiendo? Está iniciándose la presentación. Bien, entonces continúo. ¿Así es, Fernando? Sí, por favor. Bien, entonces, pues yo les mencionaba que la opinión pública a lo largo de la historia con frecuencia fue analizada, pues no en una forma tal como podríamos nosotros esperar que participe toda la población dando su opinión, ¿no? Los estudios, pues, deben ser confiables, científicos, para que logren analizar a una muestra representativa en lo máximo que se pueda, pero sobre todo con métodos probabilísticos para que sea una representación del universo de lo que se desea estudiar. En el campo electoral, quienes han un papel realmente importante a lo largo de la historia son los medios de comunicación. No solamente para comunicar, sino también para medir la intención de voto, llegando a los electores por medio de boletas, papeletas, cupones, pues, y especialmente los días anteriores y aún el mismo día de las elecciones. Yo quiero hacerles una remembranza de lo que pasó en el siglo anterior, en el año 1936. Vale mencionar que el Literary Digest de 1936 quiso pues predecir el triunfo de quién iba a ser el triunfador en las elecciones presidenciales, sea Franklin Delano Roosevelt, que fue el candidato, o Alfred Landon. Distribuyeron 10 millones de papeletas, bonos en las calles, en los estadios, en los teatros, y colocaron por doquier urnas para que ahí sufraguen los electores. En total, pues, era la cuarta parte del electorado en esa ocasión que tenía Estados Unidos. Y predijeron que el triunfador sería Al Landon, con 1.294.000 votos. Frente a eso, Roosevelt decía, según los medios, 973.000 votos aproximando. Pero ¿qué pasa? Que las elecciones fueron el resultado de lo contrario. Roosevelt ganó con el 62%. Ahí ese año surgió un profesional, George Gallup, que con una encuesta probabilística de 50.000 personas consultadas estimó el triunfo, pero el triunfo de Roosevelt, ¿no? Otro año importante, en el año 1948, la prensa tuvo también una similar consulta. Los candidatos eran Harry Truman y Thomas Dewey. Después de aplicar 10 millones de boletas, publicaron el propio día de las elecciones el triunfo de Dewey. Ahí surge un joven profesional con una muestra de aproximadamente 20.000 veces menor a la que utilizó el medio de comunicación y estimó que el triunfador sería Truman. Este candidato anunció como un verdadero triunfador, realmente se anunció pues él como triunfador, y gracias, dijo, a este joven profesional que hizo sí un estudio científico, matemático, probabilístico, y anunció el triunfo de Truman. Kish se integró a la Universidad de Michigan y fundó el programa de muestreo para estadísticos extranjeros. Les cuento que en 1963, cuando yo cursaba el cuarto año de Economía en la Universidad Central, comencé a trabajar en la Junta Nacional de Planificación. En la Junta de Planificación era el director, era el doctor Germánico Salgado, nuestro profesor muy conocido, y también, pues, vale la pena, el presidente era don Clemente Llero Vindaburo. La Junta decidió elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y debía realizar encuestas probabilísticas y modelos econométricos. No había entonces
expertos en la materia y con suficiente, digamos, también información para poder hacer el plan, y pidieron la asesoría de las Naciones Unidas. Llegaron 2 profesores y expertos. El profesor Tidner, econometrista, y Leslie Fish, cuya fotografía está apareciendo aquí. Y el doctor Salgado me designó ayudante de este profesor. Pocos meses después me llegó una invitación al programa de este profesor a la Universidad de Michigan, en su programa de muestreo. Aprobé los ingresos de los exámenes de ingreso, una beca de la OEA y partí a Estados Unidos. Y tuve ese gran privilegio, diría, de ser también el ayudante de este profesor que aparece aquí en la fotografía, pero esto 3 años más tarde, ¿no? Y pues realmente me vinculé directamente a lo que es estadística en muestreo, las encuestas, encuestas de la opinión pública y de diferentes sectores. Fui al mes de lo que tuve en mi graduación, como tratado por Naciones Unidas, y pude hacer mis trabajos en Colombia, en México y en otros países de Latinoamérica. Para esto, pues siempre el Centro de Estudios y Datos fue fundado en 1974 y siempre pues, haciendo lo posible para que a través de nuestros estudios podamos conocer realmente la opinión pública. Los documentos, libros, cátedras, estudios son los testigos de la obra que realiza una institución. Aquí estamos presentando, digamos, una serie de trabajos, todos relacionados con la investigación social, económica, política, y con la oportunidad que siempre nosotros tenemos de que la población nos recibe en forma totalmente amplia para podernos dar sus conceptos. En los campos de actividad en los que trabaja CEDATUS, vale la pena decirles, inició, como les digo, el 18 de diciembre de 1974. Tuvimos unos clientes bastante importantes, el FMI, el Banco Mundial, la Coca-Cola, el Xerox, entre otros. En el Ecuador estaba en marcha la explotación petrolera. Gobernaba el general Guillermo Rodríguez Lara y ya comenzó nuestro estudio, los estudios de la opinión pública a través del sistema de muestreos. Hicimos un seguimiento de su gobierno, también del plan que se llamaba pues, el Plan Nacional de Desarrollo, que lo llamaba el Plan Revolucionario y Nacionalista. Así surgió entonces el estudio mensual Ómnibus de Opinión y Ómnibus de Mercado. Ómnibus de Opinión, hacemos encuestas mensuales, tomamos opinión sobre diferentes temas económicos, sociales, políticos en general, y el Ómnibus de Mercado, que es el que hace los estudios dirigidos especialmente a las empresas grandes, medianas, pequeñas y grandes. Desde 1998 nos afiliamos a la Wayne Gallup International. Ustedes recordarán que mencioné a Gallup, que fue en el año 1936 que inició estos estudios que pues, se han vuelto ya tan comunes en todos los países y en todas las democracias. En los campos de actividad en los que nosotros participamos, también les voy a decir un poco de información sobre qué es lo que está compuesto, quiénes componen los datos. Es una red de investigación a nivel nacional con capacidad de respuesta simultánea en las 3 regiones del país y en todas las provincias. Son 60 profesionales más o menos, con experiencia y formación a nivel de maestría y doctorado, 200 y más supervisores y entrevistadores que trabajan los 365 días del año, con una infraestructura técnica actualmente de 12 centros de llamada, con 80 líneas telefónicas y con un funcionamiento diario. Los cientos de millones de registros en su base de datos con información demográfica, COPA, realmente unas bases de datos que las tenemos debidamente clasificados por temas y desde el año 1974. Hemos realizado más de 5.000 encuestas en 45 años, estudios de mercado y en los 220 municipios con información visual y georreferenciada, que esto sobre todo lo venimos utilizando en forma diaria desde el mes de septiembre, desde el mes de mayo de este año. ¿Qué actividades entonces, para resumirles rápidamente? Hacemos estudios de opinión pública en general, estudios de política, gestión de gobierno, social, desarrollo económico, medios de comunicación, banca, finanzas y sobre todo estudios de mercado en un 47%. Lo hacemos siempre a través de una encuesta
aunque también utilizamos estudios cualitativos con uso de focus groups, con usos de foros, paneles, que ahora se está utilizando en gran forma. Estos son nuevos métodos y mecanismos de investigación, ¿no? Son entrevistas online, a través también del Focus Online. La Universidad de Michigan, mi universidad, está incluso ofreciendo capacitación para que en esta época de pandemia, que ellos desde luego lo han hecho desde hace mucho tiempo antes, pues se especialicen en entrevistas que faciliten la aproximación a la población. ¿Qué fases debe tener una encuesta? Tiene que saberse de antemano, bueno, dónde quiere que se haga. Puede ser que sea todo el país, una región, provincia, ciudad, un sector. ¿Y cómo tiene que hacerse? Tiene que hacerse a través de una encuesta cuantitativa, en profundidad, cualitativa o solamente cualitativa. Los métodos probabilísticos, simple, aleatorio, estratificado, sistemático, etcétera, y en las épocas de campaña y sobre todo el día de las elecciones, las exit poll a boca de urna. Cuando se hace, tiene que tomar en cuenta entonces que antemano, qué tipo de estudio se va a hacer, mensual, quincenal, anual, periódica. Los tracking polls, que son muy comunes en épocas de elecciones, nosotros comenzamos a hacer los tracking polls desde un mes antes del día de la elección, para tener un seguimiento muy cercano de lo que la población, cómo está tomando decisiones la población. ¿Y a quiénes se estudia? A las personas, tiene que decirse de qué tipo, personas mayores de tal edad, de tal género, de tal profesión, etcétera, según el estudio que se quiera hacer, a instituciones, a organizaciones, etcétera. Las encuestas electorales deben indicar de antemano todos estos puntos y tiene que decirlo a través de un documento especial al CNE, capaz de que el CNE tiene que registrar, y eso es lo que nosotros estamos insistiendo, que se registren en el CNE todas las organizaciones, entidades, sobre todo empresas que quieren hacer estudios de procesamiento, digamos, del proceso electoral en general. ¿Cómo se hace? Aquí les voy a presentar rápidamente las encuestas probabilísticas. Tomen en cuenta todo el país sin dejar un solo cantón ni una sola parroquia, y eso es lo que conforma el gran universo del cual vamos a hacer una selección probabilística de las áreas que después de la selección salieron las que debemos nosotros, donde tenemos que realizar ese estudio. Por ejemplo, si hablamos de la provincia de Pichincha, el país en general, tenemos que salió, vamos a decir, en la provincia de Pichincha, cuáles son los cantones que conforman la provincia, aquellos que salen seleccionados, y en la ciudad, pues en todos los sectores de la ciudad, de todos los barrios, y aquí vemos un gráfico en el que salió seleccionado entre tantos de la capital. Y ese sector, el listado de todos los hogares, selección aleatoria, en este sector, en qué manzana es donde salió la muestra y en qué hogar es el donde tiene que hacerse la investigación. En ese hogar, las personas de 16 años o más en un listado y son seleccionados aleatoriamente para hacer la entrevista cara a cara. Sobre todo esto hasta antes de abril de este año. Bueno, la pandemia pues hizo que nosotros realmente ampliemos nuestro trabajo, ¿no? E incorporemos una nueva tecnología. La veníamos utilizando desde hace mucho tiempo. En esto hemos venido trabajando desde 7 años atrás en la conformación de un marco de muestra que tiene pues sobre los 8 millones de registros de números celulares que corresponden a personas, y estas personas están clasificadas incluso en este marco de muestra que se lo ha venido trabajando durante tantos años. Están clasificadas por género y por edad, y una vez que se toma la información también se clasifica dónde está el lugar donde habita, capaz de poder hacer una selección que sea la muestra real, la fotografía de lo que es el país. Aquí tenemos aquí al frente
los centros de llamadas, los call centers. Esto funciona en diferentes pisos del edificio donde nosotros tenemos nuestras oficinas. En cada caso, pues un supervisor o varios supervisores que son los que están viendo directamente o constatando que el trabajo se haga correctamente. El proceso de levantamiento, pues aquí hacemos una infografía. La evolución tecnológica para la toma de la información, ya les digo, es a través de los call centers. El cuestionario que se lo tiene debidamente probado e incorporado en los computadores. Y para la transmisión en tiempo real de información. Seguimos dando un poquito de información adicional. La aplicación de encuestas con dispositivos electrónicos y la transmisión online para optimizar justamente los tiempos de toma de información en línea. El ingreso y la protección de datos, el control de calidad del procesamiento y el análisis. Y hay un software, ¿no?, que un software que ha sido diseñado desde hace muchos años atrás, que son los que se utilizan para la captación de la información y para ya el procesamiento de los datos. Este es el sistema Dublo o el sistema Survey2Go, que para muchos expertos o personas que están muy cercanas a esta especialidad, pues conocerán en forma amplia. La papeleta no oficial de los candidatos ha sido utilizada en una forma preliminar para ver cómo va actualmente el proceso. La papeleta ya cuando está oficial es cuando nosotros ya podemos hacer un estudio adicional y poder difundir a los suscriptores de nuestro trabajo sobre la intención de voto. En este momento nosotros estamos con una intención de voto muy baja, prácticamente un 30%. Es posible que haya subido un 30-32% los que dicen que han tomado decisiones, pero entonces no hay una población como para poder tener una proyección de lo que sería tal vez la posible votación a observarse en el 7 de febrero del próximo año. Pero en el estudio, ya actualmente, sobre todo con la nueva tecnología, utilizamos una papeleta no oficial, como la que estoy presentándoles aquí. ¿Dónde se puede eso? En donde está una simulación de votación. Y esta respuesta, que es una respuesta reservada, no está conformada la papeleta. Nosotros lo que hemos hecho es una simulación de papeleta. Y esta simulación de papeleta toma la fotografía del entrevistador incluso para ver cómo es lo que está procediendo. La enseña esta papeleta a la persona que está respondiendo y pide a esta persona que en forma reservada, esta es la nueva tecnología que estamos utilizando, y dice que en forma reservada digite la respuesta del candidato que aparece en esta papeleta, que no es una papeleta actualmente, como les digo, para hacer una expansión o una proyección de la posible votación. Son preguntas que se le hacen, vamos a decir, en esta papeleta, ¿cuál de los candidatos que están aquí conoce usted? ¿Cuál considera a usted, cuál le gustaría que gane? ¿De quién ha escuchado usted planes de gobierno? Una serie de preguntas que se hacen con el objeto de ver en la situación que está en este momento. ¿Cómo saben los ciudadanos? ¿Hasta qué punto conocen lo que se está haciendo? Ustedes saben que todavía no están definidos oficialmente los binomios, y todo esto nosotros utilizamos como una papeleta simplemente de referenciación. Pero ya, con el uso de nuestra tecnología, podemos captar en forma reservada la opinión que tiene. Lo que dijo él, este es el ciudadano que está haciendo, que está contestando la encuesta. Se aplica un software especial para realizar las grabaciones de voz y transmitirlas y transmisión de respuestas reservadas. El entrevistado digita su voto en el celular e inmediatamente vuelve a la entrevista. Esta es una simulación de votación. Eso hay que tener muy en cuenta.
No es el momento de poder hacer proyección de lo que podría ser la votación, pero sí hay oportunidad de hacer una serie de preguntas que sirven. ¿Qué planes de gobierno ha escuchado? ¿Cuáles son los problemas que usted requeriría que se solucionen? ¿Quiénes son los candidatos o grupos los políticos que están dando información suficiente? Entonces, para todo eso es lo que se utiliza. Esa información, a través también de este sistema que estoy diciendo del CATI, del Computer Assisted Telephone Interviewing, una vez obtenido la información del entrevistado, se practica la georreferenciación. El software marca de manera automática la zona, sector y lugar donde se hizo la entrevista, y se aplica el sistema, GeoSend para garantizar que no haya salidas del perímetro previamente establecido. Es muy interesante, desde luego, cómo es lo que ha avanzado la técnica en ese sentido. La información, entonces, el procesamiento de resultados viene con un control de calidad de la información que se está captando. El ingreso de encuestas al procesamiento en SPSS, Stata u otros que ustedes deben conocer. Y esto ya, los resultados que aparecen, en cuadros de resultados, en gráficos, en barras, como se necesite para poder hacer un análisis correctamente. Me ha parecido hoy como necesario el de que nosotros expliquemos a un público tan selecto como es el de ustedes, de la tecnología que se está aplicando. Y esta tecnología es la que se debería aplicar. No conozco otra superior a esta. Desde luego nosotros estamos siempre permanentemente trabajando en esto. Tal vez seguramente conocen, mis hijos son los que más cercanos están en estos trabajos. Nancy es la vicepresidenta de CEDATOS. Carlos está en Miami, él tiene una empresa de datasets y también maneja CEDATOS América. Por coincidencia, mis dos hijos nacieron también en Ann Arbor, en Michigan, donde yo estudié. Y pues de esa forma, entonces la población tiene que saber cómo es lo que se hacen estos trabajos. Pero bien, regresemos ya a las primeras encuestas desde 1974. Y les había dicho que cuando se inauguró, se estableció CEDATOS, se había dicho que ya hacíamos estudios de niveles de aprobación de los gobiernos militares hasta 1974, 1979, exactamente. Iniciamos con el primer referéndum que se hacía en esa ocasión, en ese gobierno, el referéndum del 15 de enero de 1978. Tendrán referencias de ese referéndum muy importante, cuando la población dijo cuál era la constitución que quería que rija al país. O la nueva constitución era hecha a través de un nuevo proyecto de una comisión específica, o de la constitución del año 1945 reformada. Los medios de comunicación siempre han sido para nosotros un gran apoyo, que han podido entonces hacer conocer nuestras opiniones. El día 15 de enero hicimos la primera exit poll, y esa exit poll a las 5 de la tarde la entregamos al Tribunal Supremo del Referéndum, cuyo presidente era don Galo Lazalazo. El Tribunal del Referéndum estaba compuesto realmente por personas sumamente valiosas, sumamente importantes, para darle seriedad a lo que estaba haciendo la población. Vino después ya la primera vuelta, que se hizo en el mes de julio de 1978, y nuestras encuestas, y faltando una semana para las elecciones, el 16 de julio de 1978, el diario El Tiempo hizo una publicación en donde decía, en primera página sacó esto que estoy indicando a ustedes: los indecisos definirán el próximo triunfo electoral. Y incluía este gráfico, en donde esta línea casi horizontal es la que correspondía a la tendencia de votación del arquitecto Sixto Durán Ballén, y esta curva ascendente, una tendencia siempre ascendente, que era, perdón, y la curva que iba ascendiendo, capaz de que
antes de las elecciones ya estaban prácticamente cruzándose, y realizamos una proyección ya a partir de la tendencia, en donde salía como ganador Jaime Roldós y en segundo lugar Sixto Durán. Tantas y tantas encuestas después que se habían hecho. Esto fue en el año 1992. El diario Hoy, en cambio, el lunes, el siguiente día de las elecciones, sacó esta fotografía, un día de triunfo, donde estaba el ganador, estaba el señor Carlos Vera a la derecha de Sixto Durán y mi persona al lado izquierdo del candidato. Este fue un artículo de Martín Pallares. El nivel de aprobación de la gestión de los mandatarios la hemos marcado desde el año 1979 hasta el año 2020. Y aquí está información que también consta en mi libro, en un libro último que publiqué en diciembre del año pasado, donde están los resultados del nivel de aprobación a la gestión de los mandatarios entre el 79 y 20. Desde Jaime Roldós Aguilera hasta presidente por presidente, ¿no? Hasta el último presidente, licenciado Lenín Moreno. Aquí indicamos con qué nivel de aprobación inició y cuál fue el nivel de aprobación en el caso de Jaime Roldós cuando él falleció con 44%, y para cada presidente con cuánto inició y con cuánto terminó. Y en lo que se refiere al presidente, expresidente Correa, inició con 68, terminó con 46, el licenciado Lenín Moreno comenzó con 66 y actualmente está con 6.8. Las exit polls, desde el año 1978 que iniciamos con el referéndum constitucional, después hemos hecho pues hasta el año 2017, y aquí está la información caso por caso de todas las exit polls que realizamos. Estas son unas 3 páginas que están también, las pueden observar ustedes en mi libro, en donde se ve claramente los niveles que tuvimos de error, los márgenes de error. En ningún caso supera el 2%. En la última exit poll del 2 de abril del 2017, nuestro error superó el 3.5%. Pues ustedes conocen muy bien cómo se dio esa época, pero nosotros ponemos el resultado. Aquí están también las otras exit polls. Aquí hay un video que es muy cortito, no sé si puede pasar este video. Eso lleva unos 10 segundos. Mire, aquí está desde la presidencia del año 78, los niveles de precisión que hemos tenido en el año 2002, en el año 2006, Correa con Álvaro Noboa, la precisión del 98%, en el año 2009, cuando se hizo el llamamiento para la nueva constitución, Correa con Guillermo Lasso, 61,22, Lenín Moreno en la última elección, 39,4 con 30,5 en la primera vuelta, con una precisión que tuvimos del 99,4%. Situación del país entre el año 2017 y el año 2020 y proyecciones al año 2021. Aquí estamos dando la información sobre lo que dice la población respecto a la situación actual y las perspectivas que tiene. En mayo del año 2017, cuando nosotros decíamos a la población, ¿usted cree que el país va por un buen camino o mal camino? El 52% decía que va por buen camino. Y el 14% decía que la situación puede ser peor. Ahora, en septiembre del año 20, vemos que de la gente que dice que va por buen camino, estamos con el 17% frente al 54% que está peor. ¿Usted cree que la situación del Ecuador mejorará o seguirá igual? Entonces, aquí vemos los resultados. Vemos que el 52% pues ha bajado a vamos esto acá. Eso. Ha bajado al 17%. Al futuro, ¿usted cree que la situación del Ecuador mejorará o seguirá igual?
de lo que estaba en el 52% cuando inició en el año 2017, ha bajado al 17%. ¿Cómo se siente usted acerca del futuro del Ecuador? Mire esto como ha decaído tremendamente. En una sola palabra, cuando comenzó el gobierno en el año 2017, el 52% decía que estaba optimista, esperanzado, entusiasmado. La preocupación solamente estaba en el 43.6% de la población. Ahora, ese optimismo, esa preocupación, digamos, ese optimismo, esa esperanza, el entusiasmo, ha bajado al 17%. Tomando en cuenta los que no responden, prácticamente hay un 78% de la población que no se siente optimista. ¿Y cómo ve la situación de las familias ecuatorianas entre el año 2017 y el año 2020? Vemos en mayo del año pasado, el 7.7% decía que ve mejor. Muy diferente a lo que decía en los años anteriores. En septiembre del año anterior estaba en 4.9. Esto pasó sobre todo entre el 15 de septiembre y el 29 de octubre. Hubo el problema de octubre tan grave que se observó aquí en el Ecuador, que nunca se había observado anteriormente, que después de lo que ya se superó el problema en los primeros días de octubre, a fines de octubre llegó al 5.3% la situación que la situación económica estaría mejor. En diciembre estaba en 6.3, en mayo ya con la pandemia 4.7 y al 14 de septiembre ha bajado ese optimismo al 2.9%. ¿Usted o alguien cercano a su familia ha perdido el trabajo en los últimos meses? En mayo, el 50% decía que ha perdido. Prácticamente es lo que se ha observado en los años anteriores. Pero ahora nosotros vemos que el 73.5% de las familias dice que ha perdido, alguien de su familia o cercano ha perdido su trabajo en los últimos 3 meses. ¿Y su situación económica comparada con los meses pasados es mejor, igual o peor? Bueno, en mayo del año 2019 decía que es mejor el 8%, que era igual 29%, con lo cual más o menos el 38% decía que es mejor o igual. Al 15 de septiembre del año pasado, mejor 5.7%. En octubre, en las épocas del movimiento que hubo tan fuerte, 4.7. En diciembre decía que está 6.3, en mejores condiciones. En mayo, 3.9. Y en septiembre, 2.7%. Prácticamente el 97% de la población considera que está en una situación igual o peor que la que tenía anteriormente. Veamos la gestión del presidente y vicepresidente de la República entre el 2017 y el 2020. La pregunta que siempre se hace, y esto lo hacemos desde el año 1974 hasta esta fecha, ¿aprueba o desaprueba la gestión realizada por el presidente de la República? Cuando el licenciado Moreno comenzó su gestión, recibió el 66% de aprobación. 66. En agosto subió al 77%. Dijo, cuando recién llegó al gobierno, pues que la mesa no estaba servida, que habría el diálogo, anunció sobre situaciones tan difíciles que le tocó, que le tocó enfrentar, y subió al 77% de aprobación. No ha habido un registro similar en todos los 40 y más años de la nueva democracia, desde el año 1979, esta parte, pero con una caída permanente. Ustedes están viendo esta línea verde, que en octubre del año pasado, el 4 de octubre, en pleno movimiento que hubo de toda la situación difícil de octubre,
bajó al 8%. Debo recordarles que de los presidentes que cayeron, el presidente Bucaram tuvo 6.4%, el presidente Maguad tuvo 7.6%, y entonces el presidente Moreno estaba con 8%, más o menos con igual porcentaje de aquellos presidentes que salieron. A finales de octubre subió al 19%. Una reacción favorable, se enfrentó bien a la situación del movimiento popular, que no era pues un movimiento transparente, sino había muchos otros intereses. Pero desde diciembre, que bajó a 18%, en mayo al 14.1%, y luego viene al 7.4% en septiembre. La credibilidad también del 63 y 67% en los primeros meses, ahora está en 6.2%. A los vicepresidentes también les hemos medido, y vale la pena que aquí discutamos rápidamente. Glass pasó del 40% en enero del 2016, cuando todavía era candidato. Comenzó con 33%, pero bajó al 13% en octubre de 2017, y pues aquí se produjo el cambio de gobierno. Comenzó María Alejandra Vicuña con 33%, pero en cuestión de meses bajó al 9%. Otto Sonnenhorn subió al 26%, y durante la pandemia duplicó la aprobación de su gestión, estando en 52.7, 51, 51. Actualmente, digamos, es muy grande el número de personas que no conocen el nombre de la nueva vicepresidenta María Alexandra Muñoz, y solamente quienes le conocen a ella dieron un 41% de aprobación. Crea o no crea la palabra del vicepresidente, también en la época de la pandemia, Otto Sonnenhorn tuvo un indicador alto, y quienes conocen a María Alexandra Muñoz dicen creerle. La aprobación y credibilidad en la Asamblea Nacional, este es un dato bastante preocupante. En mayo del 2017 tenía 43% de aprobación a la gestión de la Asamblea, pero es una caída permanente, al punto que en julio del presente año, cuando se hizo una encuesta especialmente sobre la Asamblea, llegó al 3.4%. Y cree en la palabra de los asambleístas. Siempre vamos a decir que de los asambleístas, no solamente en el Ecuador, o los congresistas de diferentes países, tienen un nivel de aprobación que nunca alcanza más allá del 30-40%. Ciertos países en Europa tienen una credibilidad, le dan una aprobación a los congresistas mayor. Pero aquí tenemos ahora que han batido los récords de todos los tiempos, porque están con 2% de credibilidad. Esa es la credibilidad de los asambleístas. ¿Qué es lo que más teme la población? ¿Y cuáles son las más grandes aspiraciones en este momento? Su mayor aspiración, su mayor temor es quedarse sin empleo. Incluso de diciembre a esta fecha ha subido del 26 al 33.5. La delincuencia también viene en segundo lugar con el 27.3. Lo que teme la persona, lo que temen también las personas es perder a alguien de su familia. La crisis económica, 13.3, y también el no tener una vivienda y los servicios indispensables. ¿Y cómo es el Ecuador que desea para usted y su familia? Proyectando incluso no solamente al resto del año, sino a los próximos años. ¿Qué es lo que usted desea para el Ecuador y para su familia? Un país próspero, con empleo. De lo que estaba en diciembre el 37%, ahora es 43%. Un país seguro, 21%. Tranquilo, sin violencia, 13%. Un país con respeto, sin corrupción, 12%. Y que sea un país solidario, 8%. Es en 5 palabras, dice el ciudadano, de cuál es el Ecuador que desea. Próspero, con empleo, seguro, tranquilo, sin violencia, con respeto, sin corrupción y solidario. Las próximas elecciones de 2021, ¿cómo ve la población?
¿Qué tan interesado usted está en las próximas elecciones presidenciales? Muy interesado. Ha subido un poco el interés desde el mes de mayo hasta ahora, pero tomemos en cuenta que en octubre del año pasado el interés en las elecciones estaba en 29%, ahora está en 21%, ha bajado. Poco interesado, 26% y nada interesado, el 49%. Debo decirles que era una pregunta que hicimos. El voto en el Ecuador es obligatorio. Si el voto fuese facultativo, el 57% dijo que de ser facultativo, el 57% dijo que no iría a votar. ¿Y usted ya decidió por quién votar para presidente del Ecuador? La decisión antes de octubre estaba en 46%. Pero desde luego con una cantidad de candidatos que no se sabía cómo mismo iba a concentrar. En el mes de diciembre estaba en 33%, en marzo bajó a 15% y ahora ha aumentado algo, que es el 29% de decisión. Entonces, esto es algo importante que valdría la pena tomar en cuenta. ¿Y cuáles son la percepción? Para finalizar. El mayor mal del país, según la población, es la corrupción. Y vemos entonces que hicimos también nosotros un resumen de las causas por estado del proceso. Esto ya con información que viene de los organismos del sector financiero, perdón, del sector del área judicial, de la fiscalización, etcétera. Y están ubicados aquí una serie de procesos que pues están en marcha. Aquí surge también el proceso del caso Sobornos, ¿no? Como uno de los que la población los tenía muy en cuenta. Tenemos también bueno, no quisiera yo cansarles la atención. Ojalá en alguna oportunidad podamos ver un video sobre una persecución de que fuimos objeto en el año 2017 a partir del 2 de abril de la segunda vuelta electoral. Pero este estudio se llama Persecución hacia datos. 2 puntos se impusieron, la verdad y la justicia. Está un video aquí, pero no quiero cansarles. Haremos llegar en cualquier momento. Solamente debo decirles que, como menciona aquí esta foto, cuando salíamos nosotros de la Corte Provincial de Justicia, que nos dio pues a nuestra razón, aparezco aquí con mi señora, mi equipo de trabajadores. Y acá también estaban cómo fuimos objeto de la persecución el 7 de abril del año 2017. Este es mi equipo. Mi equipo es la forma como trabajamos. Realmente aquí hemos tratado de hacerles conocer a ustedes las pericias técnicas, todo lo que hacemos a lo largo de todos los estudios, fase por fase, etapa por etapa. Si ustedes tienen interés en ampliar el conocimiento sobre la materia, pues con todo gusto estamos dispuestos a ello. Y también quiero decirles que un resumen de lo que ha sido el Ecuador, casi desde el año 1809 hasta el año 1974, la dictadura de 1974 al 79, los gobiernos desde el año 1979 hasta la fecha, están en un libro que se denomina La fuerza de la opinión pública. Muchas gracias. Pues el objetivo fue acabar con nosotros, pero aquí estamos, Fernando, y estamos con más vigor, estamos con más entusiasmo. Gracias, muy amable. Tengo que dar paso a unas preguntas. Primero, por favor, permítame hacer unos saludos a todos quienes han seguido y han visualizado la transmisión. Nixon Torres, Luis Sánchez, Pablo Acosta, Andrés Padilla, Santiago Velasco, Berito Pinto, Hernán Salazar, Limbo As, Diana Esteves, Anita Espinel, Anthony Tinillo, Carlos Villasís, Juan Carlos Brito, Gina Torres, Gabriel Escobar, Verónica Valencia, Juan Carlos Brito, Ingrid Medina, Juan Salvador, Rommel Moya, Valeria Cárdenas, Majito Cruz, Irma Mosquera, Carlos Armijos, María Gusta Lara, Priscila Guerrero, Carlitos Andrés, Karen Lisbeth,
Grace Paredes, Joana Arias. Muchas gracias. Voy a dar paso a una pregunta que nos la formula Carlos Villasís, que se refiere a cómo pasamos de lo que corresponde una encuesta, que es una fotografía de un segmento o de una parte o de una muestra de la población, a generar datos de población o que representen a una población. El propósito de los estudios de opinión basados en encuesta es saber lo que piensa o quiere un determinado segmento de la población con respecto a un tema, un bien o un servicio, cuyos resultados se extienden o se generalizan como representativos a toda una población observada. Por tanto, ¿cómo aportan las encuestas y los estudios de opinión como herramientas para la planificación estratégica y la toma de decisiones en instituciones públicas, en empresas u organizaciones, don Ángel Polibio? Muy bien. Mencioné pues brevemente incluso cómo es lo que las encuestas han sido debidamente utilizadas para estudios no precisamente de tipo electoral, no. De repente, y muy malo, a veces se considera la encuesta como alguien que tiene que dar el resultado de una carrera de caballos, así lo dice en general. ¿Quién va a ganar en esta carrera de caballos? No. Esa es una, dos o tres o cuatro preguntas. Pero de las 40 y 50 preguntas que se hacen, son diferentes. Todo lo que yo les he mencionado aquí, ¿cuáles son los problemas del país? ¿Cuáles son los problemas que les afectan a las familias? ¿Cuál es el grado de confianza que usted tiene en las diferentes autoridades, en el Congreso, en la Asamblea Nacional, en la Presidencia, en los jueces, en las autoridades financieras, en las autoridades en general? A través de esa información es lo que se organizan los planes de trabajo. Recuerden que yo les decía que en el año 1963 la Junta de Planificación quiso hacer un Plan Nacional de Desarrollo y trajo expertos justamente en estos tipos de análisis, cómo elaborar una encuesta, cómo hacer un modelo econométrico para poder hacer las expansiones. La muestra, si bien es cierto, es la fotografía de lo que sucede en ese momento, también a través de las preguntas permite conocer cómo es lo que estaba la situación anterior a la de ese momento y cómo puede estar la situación posterior. O sea, la encuesta toma en cuenta lo anterior, lo actual y lo posterior. Y eso permite también que se elaboren tendencias. Las personas que conocen la econometría, que conocen matemáticas en generales, saben que los modelos econométricos no se hacen a través de un dato. Se hace de una series de tiempo que permiten entonces que se elaboren las tendencias. Una muestra es como cuando un médico dice que le tomen un examen de sangre. No le va a sacar 2 litros, 3 litros, 4 litros de sangre. Le va a sacar pues, 10 centímetros, 20 centímetros, y eso es suficiente para poder decir qué es lo que pasa, para diagnosticar. Y aparte del diagnóstico, para poder hacer entonces digamos, qué es lo que se debe prescribir y cómo se debe seguir a un enfermo para que pueda llegar a sanarse. Eso es lo que hace una encuesta. Pero sí es muy importante, sobre todo esta preocupación, de que las encuestas sean hechas, los estudios en general sean realizados por personas calificadas. No por instituciones que surgen en el día de las elecciones y se acaban. No. En buena hora nosotros tenemos 45 años y vamos en diciembre a cumplir 46, en donde se han logrado establecer sistemas, tecnologías, lo que les he presentado para la pandemia y todo lo que vamos a seguir haciendo en adelante es justamente acoplando la tecnología al momento dado. No puede hacerse una muestra solamente en un lugar y eso proyectar al país totalmente equivocado. No puede hacerse una apreciación de qué es lo que pasa en el país si se ha estudiado solamente en una provincia. Tiene que ser una muestra que tome en cuenta todos los componentes del universo. Don Ángel Polibio, en retrospectiva, primero, usted comentó que hay las principales aspiraciones o preocupaciones que tiene el ecuatoriano versan sobre el empleo, sobre la seguridad, sobre la corrupción, sobre la solidaridad, que eso es en base a esos
a esas aristas desean construir un país. En retrospectiva, ¿cuán volátiles han sido estos factores en la opinión pública del Ecuador? O sea, ¿cuán presente está el tema del empleo? ¿Cuán presente ha estado el tema de la solidaridad? ¿Cuán presente ha estado el tema de la seguridad en torno a la opinión pública del ecuatoriano? Muy parcialmente, porque justamente esta mañana tuve yo un foro con el presidente de la Asamblea Nacional, candidatos, algunos que están desempeñando la función de asambleístas, personas que han estado muchos años en el Congreso, y les preguntaba justamente, ¿qué han hecho ustedes? Y a los candidatos, ¿qué van a hacer ustedes? Pero claro, ellos hablaban y hablaban y decían, ¿y ustedes conocen cuáles son los problemas? Porque ahí es lo que tienen que tomar en cuenta. ¿Conocen? ¿Han hecho estudios? No se deben basar en encuestas hechas hace 2 años. Tienen que hacerse encuestas basadas en la época actual y entre las perspectivas que tiene la población para el futuro. Y bueno que también la persona que me hacía la pregunta anteriormente, tienen que exigir la ficha técnica que sea clara. ¿Dónde se hizo? ¿Cuándo se hizo? ¿A cuántas personas se entrevistó? Nosotros tenemos una muestra de alrededor de 2.200 en cada caso. Tiene que decir entonces, ¿y esta muestra es probabilística? ¿Qué nivel de confianza? ¿Qué margen de error probable? En lo que les pasé ya a ustedes de un video de las exit polls, fíjense que no tenemos nosotros errores superiores al 2%, será 2.2, etc. Y ha habido casos en los que hemos tenido errores menores al 0.4%. Pero entonces, es importante que justamente se tome en cuenta la situación real que pasan las familias. Es importante cuando se hace una revisión de cómo están los estudiantes, cómo están los jóvenes, cómo están los hogares en lo que se refiere a uso del Internet, facilidades para los estudios virtuales. Se dice, bueno, va a ser el estudio virtual. 67% de la población no tiene en este momento las facilidades necesarias para poder recibir una educación virtual. Tiene que salir una chica, pasaban incluso en televisión, subida a un árbol para desde ahí captar el Internet y poderlo distribuir a las casas cercanas. Entonces, así como el médico necesita hacer radiografías, tomografías, ecografías, ¿no? Exámenes de esa clase de otro, así también se necesita el que maneja el país, que quiere hacer un buen trabajo, hacer estudios directos. Estudios cualitativos también muy importantes, porque se reúnen ahora con la situación que vivimos. Nos reunimos nosotros con grupos focales y con estos programas como estamos en este momento, con 40, 50 personas. Y opinan uno, opina otro. Y eso hacemos con diferentes estratos sociales, económicos, con personas de diferentes edades. Y de ahí también entonces sacamos, porque una encuesta es cuantitativa por excelencia, pero puede ser cualitativa también si les preguntamos a una submuestra el por qué o cómo hacer. Entonces ahí nos dictan, o dictan a los líderes, dictan a quién quiere ser presidente, alcalde, o sea, dicta, la población dicta qué es lo que se debe hacer. Esa es la importancia del estudio. Quiero hacerle un par de preguntas más, por favor. La siguiente es, en estos términos, en este análisis que usted ha realizado durante estos 45 años del estudio de la opinión pública en el Ecuador, ¿ha logrado identificar cuáles son esos activos sociales o los activos sociales más importantes para los ecuatorianos? Voy a poner un ejemplo. Quizás podemos medirla a la dolarización como un régimen monetario que ha sido altamente o muy aceptado por la población. O algún deportista o algún referente cultural, geográfico que tengamos los ecuatorianos. ¿Cuáles son esos activos sociales que tenemos los ecuatorianos? Hay un activo sumamente importante. A la pregunta que nosotros le hicimos sobre la situación del país, digamos, en una sola palabra, la gente está pesimista, sufrida, temerosa, molesta.
¿Qué es lo que usted más quiere? Ya presentamos aquí, que se resuelvan los problemas. Pero, ¿qué piensa usted del país? Diga usted si es que acepta o no el gobierno democrático. 78% acepta los gobiernos democráticos y no las dictaduras. ¿Qué piensa usted de su país? Es el país a lo que más quiero después de mi familia, mis hijos, mis padres, es a mi país. 97% de la población dice que se siente, que está orgulloso de ser ecuatoriano. Hay un activo formidable. Ese es el activo, no del que quiere que el país se hunda. Lo que sí quiere que se hunda son los corruptos, los ladrones. A ellos sí no se le debe dar oportunidad. A los mentirosos, a los traicioneros. Les dieron el voto y lo que hicieron fue robarse. Por eso es que en el estudio de confianza institucional, que lo tengo aquí en la mano, dice, nivel de confianza en la familia. Casi el mismo porcentaje del Ecuador. 96%, 97%. Lo que más confío en mi país es mi familia. Confían también en lo que son las Fuerzas Armadas, la Iglesia, pero tan interesante, confían en la juventud. Las 2/3 partes de la población. Confían en la mujer como exponentes del futuro. Hace 30 años, cuando yo le preguntaba a la población, ¿usted qué quiere que sea un nuevo dirigente? ¿Hombre o mujer? Hombre, 43%. Mujeres, 17%. Diferencia, el que sea. Hoy, hombre y mujer, 38% mujeres. Se ha duplicado. Hombres dicen 42%. La diferencia dice no importa, cualquiera de ellos. Entonces, ¿y a quién también brindan su confianza? A los medios de comunicación privados. Tiene un nivel de confianza del 56%. La policía, que tenía un nivel de confianza hace 10, 15 años menor al 30%, ahora tiene 62% de confianza. La fiscalía ha subido a un nivel de confianza importante, 41%. La justicia está en 19%. Mire, el gobierno, 12%. El CNE, ese es otro problema. 9% de la población confía en el CNE. ¿Qué es lo que tiene que entonces hacerse? De que el proceso electoral sea un proceso transparente. Un proceso que, en primer lugar, tome en cuenta cómo instruir a la población sobre aquello que debe saber. Tiene que saber cuándo va a ir a votar. Y ahora, ¿cómo va a votar? Con la pandemia, ¿cómo va a votar? Por otro lado, también es muy importante de que los partidos y movimientos políticos que tienen 5% de confianza, 5%, y así quieren llegar a ser los que manden al país en todos sus sectores, entonces, esos movimientos, a través de lo que va a ser estos 6 meses que vienen, deben demostrar que no solamente están tras del poder, quieren regresar al poder porque les facilitó volverse ricos y robar en todo lo que sea. Entonces, yo cuando le digo, Fernando, no hablo porque ese es mi parecer. No. Siempre yo le digo de acuerdo a lo que piensa la población. Yo tengo tal vez la suerte y la gran oportunidad de ser, pues, no diríamos el intérprete, pero sí el vocero de la población. Por eso es que comenzaba esta presentación diciendo respeto a la opinión pública. Y si respeta a la opinión pública, no le mienta. Si respeta a la opinión pública, haga lo que la opinión pública aspira que sea. Eso es lo que tenemos que todos hacer. Me alegra enormemente este programa porque me da la oportunidad de ser escuchado con personas sumamente valiosas y que ojalá también les haya pues parecido interesante y que la opinión pública sea considerada como corresponde.
Gracias. Correcto. Muchas gracias. Solo permítame una última pregunta, ya para cerrar, por favor, una pregunta breve, una recomendación, más desde la perspectiva metodológica, técnica, de la teoría a la práctica. Para los estudiantes de pregrado, para los estudiantes de maestría, para los estudiantes de un doctorado que requieren información estadística, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le puede dar con respecto a acceder a información, considerando que los estudios no necesariamente son financiados o que no se cuenta con un presupuesto alto? ¿Cuáles serían esas opciones de acceder a información? Y también, ¿cuáles son esas mejores prácticas que podríamos sugerir a los estudiantes de un doctorado, una maestría, que están haciendo uso de estadística o de información cuantitativa para sus estudios? Bueno, con todo gusto. Voy a hacer referencia a la última expresión suya que decía de información cuantitativa. Tiene que ser cuantitativa y cualitativa, porque el estudio tiene que buscar la complementación. Los estudios de muestreo se han desarrollado enormemente. Las universidades han avanzado mucho. He tenido yo la gran oportunidad de dictar cátedras sobre muestreo de técnicas de investigación. Y yo diría casi no hay universidad en la que no haya sido invitado. Permanentemente he sido en la Politécnica Nacional, en la Universidad Central, en la Universidad Católica. Hubo un tiempo en que no podía dar las clases en una y otra universidad, y los estudiantes se reunían, los de la Católica con los de la Central y la Politécnica, y recibían la clase ellos, ¿no? Ahora incluso no es posible para mí irme a un lado, a otro país, a otro país. Entonces, ¿qué hemos hecho con una universidad norteamericana, Vanderbilt? Establecimos el día miércoles a las 3 de la tarde, comienzan las clases en muestreo. Yo aparezco así como estamos en pantalla, y hay estudiantes de todas partes del mundo, Latinoamérica, de Europa, de Asia, ¿no? En donde, sea en inglés y en español, damos nuestras indicaciones. Pero ha avanzado mucho. Este es un libro mío que se llama Introducción a la Investigación por Muestreo, que es un texto universitario. El prólogo lo escribe Leslie Kish. ¿Usted recuerda quién decía que es Kish? El maestro que conocí y que después fue el que me llevó a la universidad. Y Mitch Ellickson, que es otro, él es el Centennial Professor de Vanderbilt. Entonces, si gustan información al respecto, pónganme un correo. Escríbame polibio.cordoba@cedatos.com, y sea a mí, o también pónganme una copia a mi hija nancy.cordoba@cedatos.com. Con todo el gusto les daremos información. Los invitaremos a los entrenamientos que realizamos, a los cursos que damos. Ahora estamos haciendo un estudio muy importante con la Universidad de Vanderbilt para el estudio LAPOP, que se llama Latin American Public Opinion Project. Este estudio se hace en 30 países. Y las metodologías que se utilizan son las metodologías que están escritas aquí, en este libro, y en todos otros, que hay una facilidad muy grande. El Internet para eso es extraordinario. Yo, cuando hice la tesis doctoral, llevé 5 paquetes de cajas con tarjetas. Ahora esa información la llevo en una flash. Entonces, me gusta que haya interés en los profesionales, en los estudiantes por esta área. Y si es que yo puedo contribuir, con todo gusto lo haré. Muchas gracias, le tomamos la palabra. Recuerden, está el correo electrónico del doctor Córdoba disponible para estas consultas de orden metodológico, estadístico y de fuentes bibliográficas para acceder a información actualizada o de suma relevancia para cualquier estudio de cuantitativo y cualitativo y recomendaciones para formularlos. Le agradezco mucho a nuestro invitado por su reconocida trayectoria, su formación y su experiencia, y por el tiempo que nos ha brindado en este espacio, que es para la ciudadanía, para nuestros públicos, para brindar contenido de coyuntura, de actualidad, de alto impacto, que favorezca la formación del criterio y la formación también en el ámbito personal y profesional de cada uno de nosotros. Agradezco de la misma manera a las autoridades del Banco Central que hacen posible que este programa se realice, a todo el equipo de trabajo de la Dirección de Comunicación y de la Coordinación General de Tecnologías de la Información, que hacen un aporte significativo e invaluable para que este programa llegue a todos nosotros.
haciendo énfasis en lo que mencionaba el doctor Ángel Polibio Córdoba con respecto a las mujeres, y al papel o al rol que ha ido creciendo en torno al empoderamiento de la mujer y de que la mujer sea más visible en los liderazgos, el Banco Central también está organizando para este próximo 7 de octubre a las 10 de la mañana el encuentro Mujeres Líderes por la Equidad de Género. Recuerden, reserven la fecha para el próximo 7 de octubre a las 10 de la mañana. Se retransmitirá, se hará una transmisión de la misma manera por el canal de Facebook Live del Banco Central del Ecuador. Adicionalmente, recuerda mantener la sana distancia, usar siempre la mascarilla, lavarte de manera frecuente las manos, que al COVID lo vencemos con mucha disciplina de todos nosotros. Si por la necesidad debes salir, procura protegerte, cuidarte y evitar las aglomeraciones. Recuerda que en casa te espera. Adicionalmente, la próxima semana tendremos el próximo programa 8 de octubre a las 16 horas. Contaremos con la participación de dos invitados. Daniel Ortega, que es doctor en economía en la Universidad de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, que nos hablará sobre alternativas del financiamiento sostenible como una forma de enfrentar la crisis con estas opciones que te brinda el financiamiento sostenible. Le quiero agradecer a todos quienes nos han seguido. Muchas gracias, doctor Córdoba. Gracias a todos los que nos han seguido en la transmisión. Que tengan una linda tarde. Un gusto, doctor Córdoba. Gracias. Buenas tardes.